Hola de nuevo, vamos a continuar con el curso. Ahora vamos a hablar de proporción directa y regla de tres directa. Entonces, de nada cuenta, vamos a hablar un poco de definiciones y vamos a decir que si dos magnitudes cumplen con lo siguiente, es decir, que al multiplicar una de ellas por un número, la otra también queda multiplicada por el mismo número, o cuando dividas la primera, la otra también queda dividida por ese mismo número, decimos que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, esto es un poco complejo, pero debes de entenderlo de la siguiente forma. Hay un pequeño truco para saber cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. El truco es el siguiente. Cuando una aumenta, la otra también aumenta, ¿sí? Si a más le toca más o a menos le toca menos, estaría hablando de dos magnitudes directamente proporcionales. Entonces, recuerda eso. Dado dos magnitudes son directamente proporcionales, cuando una aumenta, la otra también, y cuando una disminuye, la otra también disminuye. Vamos a ver algunos ejemplos o situaciones que están presentes mucho en algunos problemas en particular, ¿no? Número uno, la compra y venta. Compra y venta. En este caso, siempre que yo hable de compra y venta, son magnitudes directamente proporcionales. ¿Por qué? Imagínate que compras 1 kilogramo de un cierto producto y tiene un costo de 20 pesos. Entonces, si compras 2 kilogramos, serían 40. De tal manera que entre más kilogramos compres, más vas a pagar. Se establece esto que teníamos aquí anteriormente, ¿no? Y entre menos kilogramos compres, pues el precio también es menor. A menos le toca menos. Entonces, siempre que tengas que analizar si dos magnitudes son directamente proporcionales, pues utiliza el truco. Otro ejemplo muy clásico para los problemas que veremos es el número de trabajadores. Vamos a ponerlo aquí, número de trabajadores con la cantidad de trabajo realizado. Cantidad de trabajo. Nota que entre más trabajadores tengas, pues más cantidad de trabajo realizan. Se cumple que a más le corresponde más. Y a menos le corresponde un menos, porque entre menos números de trabajadores tengas, pues la cantidad de trabajo que realizan, pues serían todavía menor. Ahora, algo muy importante que te va a servir para esta parte, recuerda que siempre que dos cosas sean directamente proporcionales es porque puedes escribir la una en términos de otra. ¿Ok? ¿Eso por qué lo digo? Porque ustedes también están estudiando física. Así es que en física es muy importante hablar de proporciones. Se usa mucho. Entonces, si yo digo que la compra y venta está relacionada proporcionalmente, entonces podría poner aquí el costo depende de los kilogramos y alguna que otra constante, ¿no? Entonces, consideren eso porque lo van a utilizar. Ahora bien, vamos a hablar de la regla de tres directa. Algunos le llaman regla de tres simple y directa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que tenemos una proporción A sobre B, C sobre X, donde una incógnita está presente, es decir, no conoces un valor, pero lo que sí sabes es que las magnitudes son directamente proporcionales, es decir, se cumple que a más le toca más y a menos le toca menos. Entonces, de esta proporción nos hace falta un dato, pero conocemos tres valores. Al proceso de hallar el cuarto valor le conoceremos como regla de tres directa. En este caso, lo que tendríamos que hacer es A sobre B es igual a C sobre X y para hallar el valor restante, o sea, el proceso de hallar el cuarto valor, para aplicar la regla de tres sería el proceso que ya conocemos, ¿no? ¿Recuerdas eso? Es diagonal conocida entre valor restante. B por C sobre A. Diagonal conocida entre valor restante.
Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Siempre que yo quiero utilizar regla de 3 simple y directa, tengo que ver que a más le toque más y a menos le toque menos y recordar que para hallar la incógnita solo es diagonal conocida entre valor restante. Vamos a ver algunos ejemplos. Para alimentar 8 camellos se necesitan 76 kilogramos de alimento. ¿Cuántos kilogramos de alimento se necesitan para alimentar 16 camellos? ¿Cuáles son las magnitudes involucradas? Bueno, hablamos del número de camellos y hablamos del kilogramo de alimento que se necesita. Ahora, si sabemos que para 8 camellos se necesitan 76 kilogramos de alimento, entonces para 16, ¿cuántos necesitaríamos? Bueno, vamos a hacer un análisis. De 8 pasaste a 16, entonces sería más. Entre más camellos, ¿qué crees que pase con el alimento? ¿Será más o será menor? Bueno, pues será más. Entre más camellos, más bocas por alimentar, pues más alimento se necesita. Entonces, a más le toca más. Eso quiere decir que voy a utilizar regla de 3 directa. Y para la regla de 3 directa simplemente es diagonal conocida, 76 por 16 entre 8. Pero 16 entre 8, todo esto vale 2. Sería 76 por 2. Y eso sería 152. De manera que para alimentar 16 camellos se necesitan 152 kilogramos. Bueno, vamos al siguiente. Ejemplo 2. Paco ha recorrido 12 kilómetros andando 1.5 horas. ¿Cuántas horas tendría que andar para recorrer 28 kilómetros? Sí, por supuesto, anda a la misma velocidad. Es importante esto. ¿Cuáles son las magnitudes involucradas? Kilómetros y el tiempo medido en horas. 12 kilómetros son efectuados en 1.5 horas. La pregunta sería, 28 kilómetros, ¿cuánto tiempo se harían? Vamos a ver el siguiente análisis. De 12 pasamos a 28. Quiere decir que debemos de recorrer más distancia. Como vamos a la misma velocidad, si yo quiero recorrer más distancia, debo de caminar más tiempo. Entonces, entre más kilómetros, más tiempo. Es una regla de 3 directa. Son magnitudes directamente proporcionales. Entonces recuerda, diagonal conocida, 28 por 1.5, entre valor restante que es 12. Pero en este caso, pues podemos hacer las cuentas. 28 por 1.5, si quisieran hacer eso, es 42 sobre 12. Y si divides 42 entre 12, te daría 3.5. Entonces, se necesitan 3.5 horas para andar 28 kilómetros a este mismo ritmo. Bien, tenemos dos ejercicios más. Hay que resolverlos. Pausamos un ratito el video. Continuamos. En este caso podríamos hacer lo siguiente. Si la mitad de un tanque contiene 4.300 litros, ¿cuántos litros contiene la quinta parte de ese tanque? Podríamos hacerlo así. Ahora, ya tenemos herramienta para hacerlo de otra forma. Yo lo voy a hacer utilizando regla de 3, pero aquí lo pueden hacer utilizando fracciones nada más. Entonces, hablamos de la fracción y hablamos de los litros. La mitad de un tanque representa 4.300. Entonces, sería la mitad de un tanque contiene 4.300 litros. Esa sería la equivalencia. ¿Cuántos litros contiene la quinta parte? Como sabemos que entre menos fracción tenga de agua, pues menos cantidad de litros son, entonces estamos diciendo que a menos le corresponde un menos si se trata de una regla de 3, simple y directa. En este caso, hallamos la x, es diagonal conocida, un quinto multiplicado por 4.300 entre valor restante que es un medio. Ahora, tenemos 4.300 entre 5 son 860 sobre un medio. Agregamos un medio y es extremos por extremos, medios por medios. 860 por 2 son 1.720 sobre 1. Pero eso es 1.720. Y ya está. Entonces, ¿cuántos litros contiene la quinta parte? Pues son 1.720.
20. Y listo. Vamos con el siguiente. Se compran 25 dulces con 12 pesos. ¿Cuántos dulces se pueden comprar con 36? De nueva cuenta. Tenemos el número de dulces y tenemos el precio. 25 por 12. Ahora por 36, ¿cuánto tenemos? Bueno, tenemos más dinero. Entre más dinero nos alcanza para más dulces. Es directa. ¿Cómo se resuelve? Diagonal conocida. 25 por 36 entre valor restante. Y aquí, pues 36 entre 12 es 3, sería 25 por 3 y 25 por 3 es 75. Nos alcanzarían para 75 dulces.